Déjame. Ahora sí, ahora como que sí. ¿Sí me escuchan? Pregunto, ¿me están escuchando? Sí, se ¿Sí? escucha, se escucha. Ok, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Un placer tener este encuentro y tener la oportunidad de compartir un tema por demás Sí, le escuchamos. relevante. Qué bueno. Voy a montar la presentación y entonces pues nos estaremos ya conectando. ¿Se ve allí la presentación? Sí. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bien, para hoy tenemos un tema interesante que es el tiempo, es el tiempo de enfocarse para ser efectivo. Y en este título, pues ninguna de las palabras sobran, están colocadas intencionalmente y por eso fueron subrayadas en amarillo, la palabra tiempo, enfocarse y efectivo. Y alrededor, pues, de esas tres palabras vamos a estar conversando. Les dejé en la página central un grupo de link. Yo me imagino que después se distribuirá la presentación sobre algunas sitios web que tienen artículos, por cierto, relacionados con el tema que vamos a estar abordando, y también les dejé unas conexiones con mi canal en YouTube que también tiene unos videos grabados relacionados con el tema. Y fíjense que para tocar este tema primero quiero ponerlo en contexto. Yo me dedico al tema del entrenamiento y la capacitación y eso me permite de alguna manera observar parte de lo que el mercado está ofreciendo en términos de capacitación y específicamente en relación con este tema del enfoque. Y una de las cosas que yo observo, tal vez con preocupación, es que la mayoría de las opciones en términos de curso, acciones de capacitación, tienen dos características que son: una, voy a obtenerlo rápido, y dos, voy a obtenerlo fácilmente. Y eso realmente no existe. Eso es un engaño, porque cualquier cosa que valga la pena va a requerir un esfuerzo continuado en el tiempo y va a requerir disciplina y va a requerir sacrificio. De modo que esas acciones que en el fondo prometen éxito inmediato, instantáneo, rápido y con poco esfuerzo, pues no existe. Yo lo englobaría en una frase que dice, pues Roma no se construyó en un día. Y lo que vamos a ver aquí, más que una receta cosmética rápida, sencilla, fácil, es un proceso. Y a veces la gente no le gusta el proceso porque el proceso involucra tiempo y no poco tiempo. ¿Ok? Pero bien, vamos a continuar y vamos a ir desentrañando el tema. Y fíjense que esta imagen de alguna manera tiene como objetivo ilustrar un poco lo que le está ocurriendo a mucha gente en el día de hoy, ¿no? Uno ve esta chica que está con muchos interrogantes, muchas incertidumbres, pero también está como distraída, como dispersa. Y cuando uno ve todo lo que esta chica está sujeta en el entorno, que no es muy diferente al entorno nuestro, uno se da cuenta de que hay una gran dispersión, de que con razón a la gente le cuesta enfocarse. Cuando uno ve el impacto de las redes sociales, hay ya tantas redes sociales que ya uno no tiene manera de ponerse al día sobre cuántas redes sociales hay. Y la gente invierte un tiempo importante en las redes sociales, pero además de eso, pues están los teléfonos inteligentes y la gente también invierte un tiempo bien importante en el tema de las tertulias y de la interacción a través de los teléfonos inteligentes. He observado con preocupación un fenómeno en muchos jóvenes profesionales, el tiempo increíble que le dedican a los juegos de video. Si a eso le sumamos todo lo que tiene que ver con la TV y con todo el sistema tipo Netflix, etcétera, y además toda la información con la cual se nos abarrota, es impresionante la sobreinformación.
que existe en el entorno y que lejos de aclarar más bien confunde. Y si a eso además le sumamos pues el coronavirus que nos tiene en una situación también de incertidumbre y que en el fondo también nos distrae, y le sumamos a eso además cada uno de los roles que nosotros desempeñamos, porque cada uno de nosotros es muy probable que sea cónyuge, padre, madre, trabajador, miembro de una iglesia, miembro de una comunidad. Cuando uno ve todo ese universo de cosas a las que uno está sometido en esta sociedad moderna, uno entiende por qué la gente está desenfocada, por qué la gente está dispersa y por qué hay tanta incertidumbre, porque hay tantos elementos que nos distraen, que de alguna manera nos ocupan, que cuando luego entonces queremos enfocarnos en una meta, en un emprendimiento, pues no conseguimos el espacio, ni la ocasión, ni el ambiente interno para enfocarnos, porque todas estas cosas nos ocupan y nos distraen de alguna manera. Y quiero girar en este tema alrededor de una pregunta. Y la pregunta específica es, ¿estoy logrando efectividad en lo que estoy haciendo o en la forma como me estoy desempeñando? Y vamos a girar alrededor de 3 temas en esta presentación. Un tema es el enfoque, otro tema es la efectividad y otro tema es el empoderamiento. Y vamos a tratar de enlazar estos 3 elementos que son importantes a la hora de generar resultados. Y por aquí del lado derecho tenemos lo que yo he llamado la ruta de la efectividad. La ruta de la efectividad pues comienza con un enfoque. Vamos a ver qué es esa palabra de 7 letras que se pronuncia fácil, pero que no es tan sencillo reproducirlo en la vida práctica de cada uno de nosotros. Y el enfoque es lo que da lugar al empoderamiento. Y luego vamos a explicar estos términos. Y estando empoderado, entonces logro efectividad. Sin embargo, antes del enfoque, se tiene que dar una precondición. Y esa precondición es que yo tenga objetivos claramente definidos. Si no tengo objetivos claramente definidos, es muy difícil generar enfoque. Y sin enfoque no hay empoderamiento. Sin empoderamiento no hay efectividad. Y sin efectividad, pues sencillamente no hay resultados. Y solo para uniformar el concepto de que estamos hablando de cada uno de estos 3 elementos, voy a definirlo muy generalmente y luego lo vamos a tocar a lo largo de la presentación. Y vamos a definir enfoque como la capacidad de concentrar la energía en objetivos concretos. Y cuando yo hablo de energía, estoy hablando de tiempo, dinero, recursos, capacidad de concentración. Es decir, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo en la medida que lo pongo al servicio de unos objetivos concretos y específicos. Y vamos a llamar empoderamiento esa motivación o ese ambiente interno que yo tengo y que se apodera de mí de alguna manera cuando yo tengo mi energía direccionada. Es decir, cuando yo he sido capaz de generar un enfoque a través de identificar objetivos concretos. Y eso crea en mí un clima interno que me mantiene impulsado, motivado, energizado para emprender y hacer. Y finalmente vamos a definir la efectividad y que al fin y al cabo es la resultante del enfoque y el empoderamiento. Y la efectividad vamos a definirla como los resultados concretos y específicos que yo obtengo de una acción continuada en el tiempo, vale decir, el valor agregado. Y una cosa es que yo haga actividad y otra cosa es que yo genere resultados. Inclusive una cosa es que yo sea eficiente, que haga las cosas de manera óptima y otra cosa es que genere resultados. ¿Ok? Bien, aclarado estos 3 términos, entonces quiero comenzar ilustrando esta presentación con algunas metáforas. Yo creo que a veces las imágenes y las metáforas logran ser más efectivas a la hora de expresar un concepto. Y la primera metáfora a la que me quiero referir es la que tenemos ahí debajo, que es esa olla con leche que la hemos puesto a hervir porque a lo mejor vamos a hacer café con leche. Y yo no sé si usted ha pasado por la experiencia de poner a hervir leche, usted se da cuenta de que tiene que tener una concentración y un enfoque en la leche, porque en el momento en que usted se descuide, la leche
va a bullir hacia arriba y se va a derramar y va a armar todo un desastre en la cocina. Por lo tanto, en ese momento yo no me distraigo ni me disperso con otra cosa porque tengo la atención centrada en la leche que está hirviendo, porque en cualquier momento pues se puede derramar. ¿Usted se imagina lo que usted sería capaz de lograr en una actividad si usted fuera capaz de concentrarse con la misma intensidad que se concentra cuando está hirviendo leche? La segunda metáfora que quiero exponer y que tiene que ver con este tema del enfoque es esa gota de agua que cae en esa roca que termina por perforar la roca, no por la contundencia que tiene la gota, sino por el efecto continuado, gota tras gota, y tal vez la gota 3.525.415 fue la que finalmente partió la roca. Y no fue esa gota, fue el efecto acumulado de muchas gotas. Y eso de alguna manera nos habla de persistencia, de constancia, de un esfuerzo continuado en el tiempo. Hay otra metáfora que quiero ilustrar y es la que vemos del lado inferior izquierdo y que es un rayo láser en acción. Uno puede generar dos tipos de luz. Puede generar la luz difusa, que es el principio que usan las bombillas para alumbrar. Eso es luz difusa. Pero si usted agarra ese haz de luz y lo concentra todo lo que pueda, pues fabrica el rayo láser. Y el rayo láser tiene la potencia de perforar el acero. Y uno ve ahí lo impactante que es el esfuerzo concentrado, ¿no? En la gota que horada la roca, en el rayo láser que perfora el acero. Y tengo por aquí dos metáforas más que me gustaría compartir y que luego vamos a tocar en el desarrollo. Y la otra metáfora es ese horno que tiene usted allí y en la cual se están horneando muchas cosas simultáneamente. Probablemente hay una torta, hay unos panecillos, hay otra gran cantidad de cosas. Y cuando uno hace una práctica como esta, en la que mete 7, 8, 10 cosas al mismo tiempo a hornear, lo más probable es que alguna de ellas termine quemándose. Y a lo mejor muchas de ellas no se horneen adecuadamente. Y esto nos dice que cuando nosotros nos dispersamos en muchos objetivos al mismo tiempo y simultáneamente, perdemos enfoque, perdemos concentración y perdemos efectividad. Y lo único que hacemos es que diluimos nuestra energía, tiempo, dinero, recursos, atención en muchos objetivos al mismo tiempo. Y eso hace que la energía se debilite, le llegue con poca contundencia a cada uno de los objetivos y finalmente uno no alcance plenamente a lo mejor ninguno de esos objetivos. Esa es una metáfora interesante a la hora de tomar en cuenta, ¿no? Que el enfoque tiene que ver con la acción focalizada y concreta en pocos objetivos. Y hay otra metáfora allí que tiene que ver con armas de fuego. Y eso me hace recordar una vivencia que yo tengo cuando yo era joven, alrededor de los 17 años más o menos, y que tenía un amigo que tenía un papá que tenía una hacienda y que a ellos les gustaba mucho el tema de la cacería. Y cada vez que iban a la hacienda y iban a cazar, me invitaban. Y cuando llegábamos a la hacienda, yo observaba que mi amigo me daba una escopeta recortada, que por cierto no tenía mucho alcance. Y él siempre se quedaba con un rifle con mira telescópica. Y salíamos con nuestras provisiones todo el día hasta la tarde, ya tarde que regresamos. Y yo observaba que cuando él venía con unas cuantas presas. Y yo venía cargando las presas de él y yo prácticamente no traía nada en la mano. Y una de las cosas que me di cuenta y que luego me sirvió como experiencia para incorporarla en mis procesos de trabajo es que para ser efectivo con la escopeta tenía que acercarme muy cerca a la presa porque la escopeta no tenía largo alcance y lo más probable que ocurría es que la presa se ahuyentara porque era difícil que yo me le acercara tanto. Y cuando disparaba a larga distancia, lo que ocurría es que en la medida en que la distancia era mayor, los perdigones que salían de la escopeta se iban dispersando y mientras mayor era la distancia, más se dispersaban. Pero no solamente se dispersaban, se debilitaban y probablemente llegaban con poca contundencia al objetivo, por lo tanto gastaban muy poco.
pero él tenía un rifle con mira telescópica. Y cuando él apuntaba donde ponía la bala, donde apuntaba ponía la bala. Y era muy certero y era un objetivo a la vez. Entonces me di cuenta de lo que significaba el esfuerzo concentrado, el no diluirme en tantos objetivos al mismo tiempo, sino seleccionar un objetivo y concentrarme en ese objetivo. Y es muy probable que si yo enfoco toda mi energía, tiempo, dinero, recursos a ese solo objetivo, es muy probable que le pegue y que le pegue con mucha contundencia. Y estas metáforas, de alguna manera, algunas están en la naturaleza, otras son creación del hombre, nos dicen mucho de por dónde van los tiros con el tema del enfoque, que en el fondo se resume en el tema de tener la capacidad o la habilidad de concentrar la energía en pocos objetivos al mismo tiempo. Y bien, quiero leer algunos pensamientos y algunas frases que seleccioné, algunas las voy a pasar rápido, otras las voy a explicar. Y todo lo que vamos a hacer en la presentación va a desencadenar prácticamente en una sola lámina que está muy recargada, pero que contiene toda la información. Pero creo que es interesante que tengamos de fondo esta frase o estos pensamientos al abordar esa lámina. Y yo voy a ir leyendo, voy a leerlas no tan rápido para que podamos detenernos un poco y analizarlas, ¿no? Algunas las voy a detallar y otras les voy a pasar. Estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. Ni actividad es necesariamente logro. Y decía Thomas Leonard, un conocido coach, ni el movimiento necesariamente es progreso. Yo puedo levantarme un día y ocuparme todo el día, unas 15 o 20 horas al día, y me pongo con una pala en el frente de mi casa y comienzo a cavar un hoyo que termina siendo un hoyo de 9 metros de profundidad por 6 metros de ancho. ¿Y para qué va a servir ese hoyo? No sé. O sea, ¿cuál es el producto de que yo me ocupé 15 o 18 horas al día? Tampoco sé. Entonces el asunto no es un asunto de estar ocupado, sino de estar ocupado en la dirección correcta. La siguiente frase dice, donde está tu enfoque, está tu energía. Si mi enfoque está en las redes sociales o en el teléfono inteligente o en determinado hobby, pues hacia allá se direcciona toda mi energía, mi tiempo, dinero, recursos, atención, y hacia allá también irán mis resultados. Entonces, el punto es identificar dónde yo tengo puesto el ojo en la mira, porque hacia allá se va a direccionar toda mi energía, para bien o para mal. Y a la larga, en eso en lo que yo enfoco mi energía, se convierte en mi realidad. Decía Zig Ziglar, el problema es la falta de dirección y no la falta de tiempo. Entonces vamos a ir ya viendo de que el tema del enfoque no es un asunto de si tengo más o menos tiempo, sino si estoy apuntando en la dirección correcta. Y termina diciendo Zig Ziglar, al fin y al cabo todos contamos con días de 24 horas. Y alineado a eso decía el consultor y autor Stephen Covey, el desafío no consiste en administrar el tiempo. Mucha gente liga el enfoque al tema de la gestión del tiempo y no a la gestión de sí mismo. Y decía Stephen Covey, el desafío no consiste en administrar el tiempo, el desafío consiste en administrarnos a nosotros mismos. Y eso puede ser mucho más complejo porque el ser humano es una variable más compleja. Y si bien es cierto que el tiempo es importante, no es lo fundamental. Y hablando, por cierto, del tiempo, es algo para valorar. Por ahí hay un dicho que dice que el tiempo es oro. Y yo estoy convencido de que la forma como la persona valora su vida es proporcional a la forma como valora el tiempo. Porque al fin y al cabo nuestra vida está hecha de tiempo y tenemos un tiempo definido y limitado para hacer algo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Y hablando del tiempo ya, y vamos a introducir ya algunos de los elementos asociados al enfoque, es que el tiempo que se usa efectivamente es el tiempo que se presupuesta. Yo cuando he dicho estas frases en alguna charla o conferencia, la gente queda como que es eso de presupuestar el tiempo. Sí, así como yo presupuesto el dinero y presupuesto recursos,
es importante presupuestar el tiempo. Y cuando yo no tengo el hábito de presupuestar el tiempo, termino invirtiendo o más bien gastando el tiempo en cualquier cosa. Termino gastándolo en las necesidades de otras personas, en los requerimientos de otras personas, en urgencia, en atender contingencia, en trivialidades, pero termino al fin y al cabo gastándolo en algo que no necesariamente es tan provechoso en términos de valor agregado y resultado en mi vida. Por eso es que es importante presupuestar el tiempo. Y fíjense que quiero contar algo personal. En algún momento yo quise ser escritor y dije, bueno, voy a formarme como escritor. Y pasado el tiempo y me daba cuenta que nunca tenía el tiempo para escribir y que yo decía, bueno, este fin de semana voy a escribir. En algún momento yo voy a sacar un tiempo para escribir. Pero como no presupuestaba ese tiempo, al fin y al cabo se iban metiendo una tras otras actividades, recibí una llamada telefónica, recibía alguna solicitud de mi esposa y se acumulaban cantidad de cosas que a la larga me consumían el fin de semana y no escribía nada. Y un día dije, no, yo voy a presupuestar mi tiempo. Y me caló este concepto y dije, yo voy a presupuestar que las 2 o 3 primeras horas de cada día las voy a dedicar a escribir. Y llueve o relampaguee, yo voy a dedicar esas horas a escribir. Y eso conllevó a que me tuve que poner de acuerdo, por ejemplo, con mi contexto inmediato, con mi esposa, por ejemplo, para que en esas horas nadie me molestara. Y a menos que hubiera una contingencia o un terremoto, nadie me molestaba y yo dedicaba esas 2 o 3 horas al día que había presupuestado, que la había invertir en eso. Hice un hábito de eso. Y fue tan útil, bueno, ya hoy en día yo he publicado 9 libros y casi estoy publicando 1 o 2 libros por año. Es decir, que el haber presupuestado el tiempo en actividades concretas y específicas terminó siendo muy productivo. Entonces, esto es un elemento importante que ayuda al tema del enfoque, el desarrollar el hábito de presupuestar el tiempo en aquellas cosas que yo considero importantes, medulares o trascendentales o que forman parte de una prioridad que yo he establecido. Y hablando de las prioridades, pues dice este dicho que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Cuando la gente se enreda en que no sabe qué hacer o está afanada o a veces inclusive está estresada, mi conclusión es que no tiene prioridades claramente definidas. Porque si tuviera prioridades claramente definidas, sabría qué decisiones que tomar. Las decisiones no son complicadas si tenemos prioridades muy bien definidas. Y quise resaltar esta frase porque tal vez es la más emblemática de todas y es el kit, el meollo del tema del enfoque. Dice, el poder es energía que se mueve hacia objetivos definidos. En otras palabras, si yo no soy capaz de movilizar mi energía hacia objetivos definidos, carezco de poder, termino de desempoderarme. Y que aquí cuando hablamos de poder no estamos hablando de algo que se me otorga de afuera, que tiene que ver con una posición de mando, tiene que ver con más bien esa capacidad de traducir intención a realidad, de lograr descifrar y acometer el entorno de tal manera que lo resuelva a favor mío. Y para eso yo no necesariamente tengo que tener poder formal en el sentido de el poder que me da una estructura o me concede una organización. Y cuando uno ve personas que tenían poder, pero ese poder interno, no ese poder que tenía que ver con el cargo que le han otorgado, uno ve lo impactante que era eso en términos de resultados. Y uno puede mencionar a una persona, por ejemplo, como Gandhi, y puede tomar inclusive muchos personajes bíblicos. Cuando uno ve a Gandhi, uno se da cuenta que Gandhi era un pata en el suelo. Gandhi no tenía cargos en el gobierno, no tenía dinero, no tenía ejército a su disposición, pero tenía un objetivo claramente definido. Tenía una visión exacta de lo que quería lograr. Y lo que Gandhi quería lograr era la emancipación de la India del Imperio Británico. Y ese objetivo claro, definido y concreto hizo que él aglutinara y canalizara toda su energía, tiempo, atención, recursos, etcétera, hacia el logro de esa visión y esos objetivos. Y eso le dio poder, eso le dio
una motivación, una capacidad de traducir sus intenciones en realidad. Y eso es lo que realmente es poder. El poder es una habilidad intrapersonal que se activa en la medida en que yo soy capaz de canalizar mi energía hacia objetivos concretos y definidos. Mientras no tengo ese objetivo concreto, entonces lo que hago es que me desempodero, me desanimo, me desmotivo. No consigo cómo canalizar mi energía hacia una dirección concreta. Tercero, la siguiente frase también es muy interesante. Dice, el enfoque demanda simplificar la vida. Y enfoque no significa decidir a qué cosas le voy a dedicar esfuerzo. Significa también, y esto parece fácil, pero es más difícil todavía, decidir a qué cosas no le voy a dedicar esfuerzo. Y normalmente cuando logro enfocarme en 2 o 3 cosas concretas es porque tuve que decirle no a una media o una docena de cosas. Y eso a veces es complicado, ¿no? Aprender a decir no a una gran cantidad de cosas en las que si me involucro le voy a restar fuerza a mi energía para enfocarla en los objetivos que para mí son relevantes. Y esto implica simplificar mi vida. Yo recuerdo que hace muchos años, antes de que yo absorbiera, digamos, este esquema que me ha servido tal vez los últimos 10 años o 12 años, me acuerdo que yo hacía muchas cosas al mismo tiempo y mi vida no era nada simple. Era copastor de una iglesia, trabajaba junto con Jesús San Pedro dictando entrenamiento con Global, suministraba insumos a la industria petrolera, tenía 6,000 alumnos, una matrícula a las cuales yo los suministraba alimento a través del programa alimentario del gobierno, era psicoterapeuta, era profesor universitario y no recuerdo qué cantidad de cosas yo hacía. Hacía muchas cosas al mismo tiempo y mi vida no era nada simple. Y en esa época además vivía con mucho estrés, mucho afán. Y lo que lograba era, en el fondo, y no me daba cuenta, era que debilitaba mi energía y le daba un pedacito a cada una de esas actividades, con lo cual no necesariamente golpeaba cada actividad con contundencia y generaba un resultado importante. Y en algún momento dije, wow, ya se me prendió el bombillo, dije yo, no puedo seguir así. Y dije, tengo que quitarme algunos roles, tengo que simplificar mi vida porque es la única manera de concentrar un esfuerzo. Y comencé a eliminar cosas, dejé de dar clases en la universidad después de 24 años como docente en la universidad, dejé de hacer terapia, dejé de hacer muchas cosas que yo hacía como copastor en la iglesia, dejé todos los negocios que tenía con PDVSA, con las escuelas, etcétera, y me concentré en el tema de la consultoría, en el tema de mi rol que había elegido como escritor y en esos temas asociados al coaching y a la terapia. Y una de las cosas que noté, que cuando logré simplificar mi vida, entonces me hice muy bueno en esas 3, 4 cosas con las que me quedé. Porque ya todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi atención, todo mi proceso de capacitación, todo mi hacer práctico estaba enfocado en esas actividades. Y de tanto repetirla e involucrar esfuerzo una vez tras vez en cada una de estas actividades, terminé haciéndome bueno en esas actividades. Y una de las cosas que noté también es que probablemente yo hacía muchas de esas actividades, no sé si por la sensación de estar ocupado o por el hecho de que cada una de esas actividades me reportaba un ingreso. Pero una de las cosas que noté es que cuando concentré la energía y la concentré en 2 o 3 recursos, me di cuenta que esas 2 o 3 actividades me sumaban mucho más que todas aquellas juntas. Es decir, que también me hice más efectivo en generar recursos y en generar resultados. Entonces, no puedo generar enfoque si no termino simplificando mi vida. Por eso decía este autor chino, Lin Yutang, detrás del noble arte de terminar las cosas está el arte de no terminar otras cosas. Y la sabiduría en la vida consiste en la eliminación de las cosas que no son esenciales. Cada quien necesita identificar qué cosas son esenciales en su vida y qué cosas no son esenciales y por lo tanto tiene que decirle no. Voy a ir leyendo algunas las voy a pasar más rápido. Dice, deshacerse entonces de las cosas en su vida que no están agregando valor
le permitirá tomarse el tiempo y el enfoque que has puesto en esas cosas y ahora colocarlo en las cosas que están agregando valor. Y al respecto dice Covey, la clave no es priorizar lo que está en la agenda. La clave está en programar tus prioridades. Y el asunto no es si yo estoy cumpliendo una agenda al pie de la letra. El asunto es cuáles son las cosas que yo incluí en la agenda. Entonces, más que darle continuidad y prioridad a lo que tengo anotado en la agenda, es evaluar si eso es lo que debe estar en la agenda o deben estar otras cosas en la agenda. Y si lo que está en la agenda realmente son mis prioridades medulares. Eso es mucho más importante. La persistencia solo funciona cuando estás claro y seguro de los objetivos de tu esfuerzo, porque eso da un elemento de convicción que mantiene el enfoque. Decía Ralph Waldo Emerson, lo único que puede crecer es aquello a lo que le das energía. Y donde usted pone su energía, ahí están los resultados. Sean resultados buenos o malos, porque depende de aquello a lo que usted le está dando energía. Dice, en lugar de enfocarte en esas circunstancias que no puedes cambiar, concéntrate fuerte y poderosamente en las circunstancias que puedes. Y esto es importante en estos tiempos porque mucha gente está dispersa, preocupada, afanada por las cosas que no puede resolver, por las cosas en las cuales no puede marcar una diferencia. Y es muy probable que esté muy enfocado en su área de preocupación. Y cuando yo estoy enfocado en mi área de preocupación, pues lo que obtengo es afán, estrés, pero no resultado concreto. Yo puedo preocuparme, por ejemplo, por el coronavirus, pero yo no tengo una acción directa para eliminar el coronavirus, yo no tengo la posibilidad de generar una vacuna, yo no tengo manera de organizar un esfuerzo conjunto importante, porque eso depende del gobierno que está de turno. Es decir, hay muchas cosas que están fuera de mi influencia. Yo no puedo, por ejemplo, me puedo afanar, preocuparme por la criminalidad en mi país o en mi ciudad, pero yo no puedo controlar los índices de criminalidad. Eso está fuera de mi área de control o influencia. Eso está en mi área de preocupación. Y todo lo que yo invierto en mi área de preocupación termina siendo esfuerzo estéril que no llega a ningún lado. Pero cuando yo me concentro en mi área de influencia, donde mi acción es decisiva y fulminante, entonces yo tengo resultados. Yo quiero ver rápidamente ilustrar esto. Yo recuerdo que en una ocasión, en la urbanización donde nosotros vivíamos, estábamos teniendo mucha acción delictiva. E inclusive con algunas incursiones en el mismo edificio donde nosotros vivíamos. Y uno podía afanarse o preocuparse por la delincuencia, pero uno no puede remediar eso. Y yo recuerdo que mi esposa, siendo proactiva, me dijo, pero podemos hacer algo. O sea, yo no puedo hacer nada por la ciudad, pero yo puedo hacer algo por este edificio. Y en algún momento decidió agarrar la administración del edificio. Y obviamente no ella sola, y un conjunto de personas, y comenzaron a cambiar la seguridad del edificio y pusieron un sistema de cámara y cercado eléctrico y vigilancia a las 24 horas del día y 2 garitas como especie de 2 torres de vigilancia, y disminuyó en forma importante o desapareció totalmente las posibles incursiones en el edificio. Y después se planteó, ¿y será que yo puedo hacer algo para mejorar la calle donde yo vivo? Y se puso de acuerdo y se hizo miembro de la asociación civil. Y repito, no fue solamente ella, fue un grupo de personas y lograron el alumbrado de la zona y se hizo más segura y lograron un acuerdo para que las patrullas pasaran cada cierto tiempo. Y después se preguntó, ¿y será que puedo hacer un poco más por este sector donde yo vivo? Y entonces entró a trabajar con el Consejo Comunal y junto con otro grupo de personas lograron un lobby con la gobernación, cercaron el parque, que era un lugar por donde la gente entraba, pusieron un sistema de entrada y vigilancia con tarjeta magnética y todo eso a la larga también trajo una disminución de los aspectos delictivos en la urbanización. Es decir, como consecuencia de concentrarme en mi área de influencia, donde mi impacto es decisivo y fulminante, todo el esfuerzo que yo enfoco en esa actividad, puedo generar resultados. Y puedo ir desde algo pequeño, como el edificio, la calle, la urbanización, y puedo seguir ensachando eso. De modo que es estéril enfocarse en el área de preocupación.
Decía Kobe en línea con eso, solo hay una cosa que controlamos y es a nosotros mismos. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único de lo que tengo control. Y de lo único que tengo control soy yo mismo. Decía también Zig Ziglar, no me importa cuánto poder, brillo o energía tenga si no lo aprovechas y lo enfocas en un objetivo específico y lo mantienes allí. De lo contrario, nunca lograrás tanto como tu habilidad lo amerite. Es decir, que no es solamente un asunto de tener la habilidad, sino volvemos al punto de estar canalizando el esfuerzo en la dirección correcta. Esta última frase dice, motivación es lo que te da comienzo, pero el hábito es lo que te mantiene en marcha. Es decir, que mucha de la posibilidad de consolidar un enfoque en el largo plazo tiene que ver con el tema de trabajar con los hábitos. Y esta es la lámina a la que quería llegar. Está muy recargada, pero traté de meterlo todo junto allí. Y prácticamente con esto es que vamos a estar trabajando, ¿no? Y fíjense que esta receta no es una receta rápida, no es una receta fácil, no es una receta cosmética. Y hay mucha gente que está buscando esa receta cosmética, conseguir resultados rápido, fácil, en 2 o 3 meses. Pero eso no existe. Nada que valga la pena pues se obtiene de la noche a la mañana. Lo primero que lo que quiero enfocarme usando la palabra clave es que para lograr enfoque necesito construir una estructura de enfoque. Y esa estructura de enfoque comienza con mis definiciones personales. Comienza con tener claridad de una visión hacia donde yo quiero avanzar, y una visión implica una proyección, no un año, puede ser 10 años, 15 años, en la que un esfuerzo acumulado finalmente se corona con buenos resultados. Implica también definir una misión, es decir, cómo yo voy a viajar para alcanzar esa visión. Pero también implica definir un conjunto de valores que me mantengan en un canal, que me mantengan enfocado en unos parámetros, porque si no, me puedo desviar en algún momento de dirección. Si yo, por ejemplo, mi visión es generar mucho dinero, o sea, generar en 10 años 10 millones de dólares, eso está bien, es válido el que se quiera plantear esa visión, y yo, por ejemplo, no tengo valores como la integridad, es probable que en el camino yo me desenfoque y termine vendiendo el polvito blanco para llegar a tener los 10 millones de dólares y no generando empresas y emprendimientos. Porque obviamente no tenía ese conjunto de valores que me mantuvieran enfocado, ¿verdad?, en unos parámetros. Y asociado a eso también es importante tener un propósito. Cuando la gente no tiene propósito bien definido, es muy probable que ande como un zigzag para arriba y para abajo y carezca de elementos de convicción que le hagan mantener esa decisión enfocada y continuada en el tiempo. Y ese propósito te tiene que ver el por qué yo hago las cosas. El célebre ateo Friedrich Nietzsche llegó a decir, quien tiene un gran porqué siempre será capaz de fabricarse los cómo. Quien tiene un gran porqué siempre va a ser capaz de conseguir los métodos, las estrategias, el cómo y la forma llegar hacia donde quiero llegar. Y si ese propósito además está alineado con mi diseño de vida, si ese propósito está alineado con mi vocación, con mis talentos y habilidades naturales, está alineado con mi personalidad, yo voy a entender entonces unos elementos de convicción y además voy a tener unos tremendos argumentos porque en mi vocación es donde está la pasión, en mi talento es donde están mis mejores argumentos para hacer algo adecuadamente, para hacerlo con excelencia. Y cuando yo logro conectarme con ese diseño de vida, es muy probable que lo que yo haga, lo haga siendo más intuitivo, productivo, influyente, realizado, me sienta más satisfecho, cómodo haciendo eso, me sientas más natural, auténtico y competente porque estoy en lo mío. Y en lo mío, pues yo fluyo con mucha pasión, con mucha facilidad, en lo mío yo aprendo
fácilmente porque eso tiene que ver con mi diseño. Sin esas definiciones, es muy probable que en el camino yo me pierda y esté cambiando de meta cada rato y esté cambiando de prioridades a cada rato, porque no hay algo que ancle todo el despliegue posterior que voy a hacer. Entonces, parte de esa estructura de enfoque tiene que ver con lograr estas definiciones. Y si esas definiciones están claras, tenga la seguridad de que definir cuáles son sus prioridades es facilito. En cualquiera de los roles de su vida, en el rol de familia, en el rol de finanzas, salud, negocios, emprendimiento, sus prioridades van a salir facilita, porque van a ser consecuencia de tener claridad en estos elementos que forman parte de mi filosofía de vida, propósito, misión, valores. Y para entender un poco, solo antes de avanzar un poco, cuando hablamos de estos elementos, me gusta compararlo con un viaje en barco. A mí me gusta usar las metáforas, porque creo que la metáfora habla mucho más y queda más gráfico, ¿no? En tiempos anteriores, tal vez siglos atrás, cuando la navegación era por barcos de vela, no habían GPS, pues uno dependía del viento y dependía a lo mejor de las estrellas para guiarse y no perderse en el camino. Y si yo tomo esa metáfora del barco, yo diría que el lugar donde yo quiero llegar, el puerto de destino, es mi visión. Pero la razón por la que yo emprendo el viaje, el propósito del viaje es la misión. Y las estrellas, en una época donde no hay instrumentos de navegación y no hay GPS, me sirven como los parámetros para mantenerme en la ruta y no desviarme. Si entonces las prioridades están claras, definir metas va a ser muy, muy, muy sencillo. Entonces voy a definir metas que son metas importantes para mí, que me van a generar los resultados importantes que yo quiero generar en mi vida, teniendo cuidado por lo que leímos anteriormente, que no cometa el error de meterme en 5, 6, 7, 8 metas al mismo tiempo. El esfuerzo concentrado que genera enfoque y genera efectividad me dice que yo debería estar abordando 2 o 3 metas máximo a la vez. Pero que no basta además con que yo defina metas. Yo puedo definir metas. Si yo tengo el deseo de hacer algo y no tengo una meta, eso es una intención, un simple deseo. Pero si yo tengo metas y no tengo un plan de acción, tampoco llego a ningún lado. Entonces es importante que yo a esa meta le asocie recursos, identifique con quién voy a alcanzar esa meta, cómo la voy a alcanzar, cuándo la voy a alcanzar, dónde la voy a alcanzar. Eso significa que yo hago un plan de acción. Si yo digo, bueno, me gustaría bajar de peso, eso no es una meta, ¿verdad que no? Ahora, si yo digo, me gustaría bajar 15 kilos de peso en 3 meses, y eso se comienza a parecer una meta. Y si yo digo, me gustaría bajar 15 kilos de peso en 3 meses a través de un régimen de alimentación y un régimen de ejercitación, entonces eso comienza a parecerse en una meta. Pero si eso lo formulo así, muy bien definido y formulado, pero no lo estructuro en un plan de acción que implica que hacer ejercicio para mí significa ir 3 o 4 veces a la semana en un gimnasio para invertir 2 horas en ejercicio aeróbico y anaeróbico, y le voy poniendo detalle, ¿verdad?, a esa meta para asegurarme de que la voy a operacionalizar. Y si yo voy más allá y a esa meta que defino, que más adelante tengo una lámina y vamos a definir que esa meta es importante que sea una meta real, en inglés también se conoce como una meta SMART. Si esa meta y ese plan de acción yo lo alineo a una rendición de cuenta, entonces va a ser mucho más efectivo. Y cuando hablamos de rendición de cuenta, hablamos de que yo elijo a alguien, elijo una persona, y esa persona además termina siendo un mentor o un coach o una persona relevante en el área en la que yo estoy involucrándome en la meta, muchísimo mejor. Eso significa que cada cierto tiempo yo voy a ir a informar a alguien de lo que yo estoy haciendo. Y eso es tremendamente poderoso, porque cada vez que yo voy a informar a alguien es una oportunidad de verme al espejo y de ver qué estoy haciendo.
Porque cuando yo voy ante una persona a rendir cuenta, voy a decirle cómo voy avanzando en la meta. Y si no voy avanzando bien, es muy probable que cuando vaya a rendir cuenta, pues voy a rendir malos resultados. Y ese hecho de yo confrontarme con esos resultados, pues en algún momento me va a llamar la atención, voy a terminar haciendo algo diferente o generando algún ajuste para rendir cuenta en sentido positivo. Imagínese que usted trabaja en una empresa y usted nunca rindiera cuenta, nunca tuviera que rendir cuenta de un indicador, pasar un informe. Yo me imagino cómo estaría la gestión. Cuando uno ve la administración pública, uno ve el desastre que es, porque bueno, en el fondo no hay una adecuada rendición de cuentas. En este contexto donde nosotros estamos, la mayoría entiendo que son creyentes cristianos, o por lo menos simpatizantes. Imagínese que usted nunca tuviera que rendirle cuenta a Dios, que usted no tuviera nunca que ir ante el tribunal de Cristo, como dice la Biblia, que cada quien tendrá que ir y dar cuenta de lo que hizo en esta vida. Si yo no tuviera que rendir cuenta, probablemente mi vida estaría más disoluta, menos concentrada en las cosas de Dios, más dispersa, porque bueno, al fin y al cabo no tengo que rendir cuenta, pero como yo sé que algún día voy a tener que pararme delante de Dios y rendir cuenta de todo lo que hice y dije, yo trato de comportarme de una determinada manera porque sé que hay una rendición de cuenta y yo no quiero salir raspado en esa rendición de cuenta. Entonces la rendición de cuentas forma parte de esta estructura que me ayuda a enfocarme y que me retroalimenta para saber qué ajuste tengo que hacer en el tiempo. Entonces, fíjense, definiciones personales me permiten definir prioridades, esas prioridades las traduzco en metas, esas metas tienen que tener unas características y luego esas metas se traducen en un plan de acción. Y si a esas metas yo con el plan de acción lo someto a un proceso de rendición de cuenta y no se trate de tener a alguien que me ande inspeccionando o fiscalizando, sino a alguien ante la cual yo poder ir, que sea un espejo y verme en ese espejo y ver cómo va mi desempeño y ver qué ajuste tengo que hacer, pues eso ayuda notablemente. Yo tengo una anécdota cómica de esto. Cuando yo hice mi formación de coaching, hice los 3 módulos de coaching con una persona y fuimos partner de trabajo, ¿no? Porque exigía la formación que hiciéramos pares en la formación y nos rendíamos cuenta mutuamente. Y él seleccionó un tema en el que rendí cuenta y yo otro. Y yo recuerdo que cuando venía el momento de que él rendía cuenta conmigo, me decía, bueno, yo me propuse esto y logré esto. Y yo me había propuesto escribir un libro. Y cuando yo iba a él y me preguntaba, ¿y cómo vas con el tema del libro? Yo le decía, bueno, no he comenzado a escribir. Y de repente pasaba un mes, ¿y cómo va con el libro? Bueno, no sé, escribí una página. Y llegó un momento que ya me daba vergüenza, o sea, ir a rendir cuenta de esa manera y por lo tanto me hice loco y dejé de rendir cuenta. Y pasó el tiempo y un día yo estoy en un restaurante al que yo acostumbraba a ir a almorzar con él una vez a la semana. Había dejado de invitarlo inclusive porque ya me daba pena, si no estaba haciendo nada con la meta. Y cuando veo que entra al restaurante, wow, yo dije, trágame tierra. Metí la cabeza como un avestruz que no me vea. Decía yo, Dios, nada, me vio, se sentó en la mesa y al rato me preguntaba, ¿cómo vas con el libro? Wow, yo dije, no, esta es la última vez que yo rindo cuenta en negativo. 2 meses después yo publiqué mi primer libro. Es decir, la rendición de cuentas realmente funciona porque es como tener un espejo a través del cual yo me puedo retroalimentar. No necesito que alguien me esté recriminando si lo estoy haciendo o no. No, no. El hecho de ir de informar el nivel de desempeño que yo estoy teniendo es una oportunidad para verme en el espejo y saber si estoy haciendo algo o no. Y quiero ir todavía más lejos con respecto al tema de las metas. A veces nos establecemos metas en términos de metas de cosas que queremos lograr. Y no somos conscientes que para lograr esas metas es muy probable que yo tenga que transformarme en una persona diferente porque por algo no he alcanzado esa meta. Y paralelo a esas metas, entonces yo tengo que establecerme algunas metas de crecimiento. Y tienen que ver con esas metas que tienen que ver con el nivel de conocimiento al que necesito acceder, el hábito que tengo que cambiar, la habilidad o la destreza que tengo que adquirir para poder realmente alcanzar esa meta. Y mucha gente se pone la meta, pero no es consciente del cambio en términos de vida, en términos de hábito, en términos de conocimiento, en términos de habilidades de destreza que necesita tener para estar al nivel de la meta que quiere alcanzar. Entonces no es solamente la meta externa que queremos alcanzar,
sino la meta de crecimiento que tiene que ver con el tipo de desarrollo que yo tengo que acceder para estar a la altura de esa meta. Mi meta es fundar una empresa y no tengo ni idea ni cómo se registra, ni de los aspectos legales, ni cómo funciona, nada. Bueno, si yo no desarrollo algún conocimiento de emprendimiento, si yo no desarrollo algunas destrezas y habilidades para asociar personas en un proyecto, si yo no crezco en algunas áreas, pues esa meta, no importa que esté bien definida, no va a llegar a ningún lado. Porque siendo la persona que estoy en ese momento, no voy a avanzar hacia esa meta. Y en línea con eso, pues hay algunos elementos importantes que yo tengo que generar cambio en términos de metas de crecimiento. No voy a detenerme porque esto sería una presentación aparte, pero esos 3 elementos son importantes. El tema de la gestión emocional adecuada, que puede actuar como un obstáculo importante que me inhiba y me paralice en algún momento y me evite avanzar. El tema de si tengo los hábitos asociados y alineados con que esa meta requiere, y el tema de cómo estoy gestionando el tiempo. Usted me dirá, no, esto no es una receta fácil y sencilla. No, no es una receta fácil, no es rápida, pero déjeme decirle que esto funciona. Y no funciona solamente por el hecho de que yo me lo apliqué a mí, funcionó. Funciona, pero yo tengo 15 años haciendo esto como coach y funciona. Y lo he visto en la vida de decenas y decenas y decenas de personas. Que es un proceso más a largo tiempo, sí, definitivamente, pero es seguro. Lo que no es seguro es buscar una receta mágica, rápida, sencilla, con poco esfuerzo, que me va a hacer repetir esa acción 4, 5, 6 veces o va a generar 10, 12 emprendimientos, esos rápidos, sencillos, que implican gratificación inmediata y que al final no me van a generar ningún beneficio. Esto tarda más, requiere más esfuerzo, pero definitivamente funciona. Esto es lo que yo llamo estructura de enfoque. Y con el elemento que estábamos mencionando, que es la meta, y decíamos que esa meta para que sea efectiva debe ser una meta real, es decir, que debe ser una meta relevante, es decir, que una meta que facilite la transformación, que facilite la necesidad de generar esas metas de crecimiento, que necesito de alguna manera, primero que es importante para mí, pero que va a generar en mí una transformación para alcanzar la meta que quiero alcanzar, que sea específica, es decir, que sea susceptible a ser medida, que sea concreta. Mi meta es graduarme de ingeniero. No, eso no es una meta, eso es un deseo. Eso no es nada específico. Mi meta es graduarme de ingeniero en una de las 5 mejores universidades del país en 5 años y con un promedio de 17 puntos. Eso sí es una meta. Porque eso tiene unos parámetros específicos. Eso la hace medible, delimitada en el tiempo y la hace mesurable. Y usted dirá, bueno, esto es pura forma. Yo le voy a poner un ejemplo real de lo que cuando uno define la meta en términos real, es decir, que es una meta relevante, importante para mí, es específica, delimitada en el tiempo y medible, cómo eso opera en la manera como yo me organizo y cómo eso opera como un elemento de convicción para focalizar un esfuerzo continuado en el tiempo. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba estudiando en la Universidad de Ingeniería, se había ido inicialmente por ingeniería mecánica, y cuando estaba en el 3er semestre, que ya implicaba pasar a la especialización, ya no era simplemente ingeniería, ya era o mecánica, o civil, o industrial, etcétera, en la Universidad de Carabobo. Y cuando entró al 4º semestre, dijo, wow, ingeniería mecánica. Yo me fui por ingeniería mecánica porque todos mis amigos se fueron por ingeniería mecánica, pero yo no soy ingeniero mecánico, no me gusta ingeniería mecánica. ¿Qué hago ahora? Y me tengo que devolver y voy a perder el tiempo. Parece que me gusta ingeniería industrial. Y por cierto que cuando yo me reuní con él y antes de eso, hicimos un acompañamiento tipo coaching, y él definió que él se quería graduar de ingeniero en un periodo de 4 años y medio. O sea, quería sacarle un semestre a la promoción. Eso en la Universidad de Carabobo es rudo. Ingeniería, una carrera rudo en la Carabobo. Y además, cuando ya estaba en el 4º semestre, que ya había perdido un semestre, porque al final llegó a la conclusión que lo que quería era ingeniería industrial, y se tuvo que devolver, entonces ya tenía otro semestre en contra para poder graduarse en 4 años y medio. Pero como su meta estaba definida, y él se metió esa fecha, ese periodo,
Él dijo, nada, aquí a mí lo único que me queda para mantener la proyección inicial de graduarme en 4 años y medio es que yo, durante los 4 años de la carrera, nunca agarre vacaciones. Y cada vez que llegue agosto o diciembre, que son vacaciones, yo tengo que agarrar 2 o 3 materias en curso de verano. Y además probablemente voy a tener que en algún semestre solicitar con carta de aprobación que me aprueben ver una materia adicional de las que contempla el semestre. Bueno, y así hizo. Así hizo. Y con todo, y el extravías de ingeniería mecánica, se graduó en 4 años y medio como ingeniero industrial y le sacó un semestre a la promoción. Pero eso fue posible porque él tenía unos parámetros muy bien definidos, concretos, que hacían que él se fuera dosificando y fuera haciendo los ajustes y fuera midiendo en términos de tiempo y esfuerzo que tenía que hacer para lograr la meta en los términos propuestos. Cuando esa meta no está claramente definida, ocurre lo que yo he observado como docente en la Universidad de Carabobo, que la gente se gradúa en 8, 9, 12 años o inclusive nunca se gradúa. El 60-70% no se gradúa nunca. Bueno, porque además no tiene una meta clara, tiene una aspiración, pero esa meta no es dimensionable. Y como no es dimensionable, no es evaluable. Y como no es evaluable, no tengo la posibilidad de evaluar qué ajustes tengo que hacer en el tiempo para mantenerme en la proyección. Entonces, es importante que la meta sea concreta y específica. Y mientras más concreta y específica, mayor enfoque tengo. Y bien, alineado al tema de el enfoque, es importante también el tema del equilibrio. Mi experiencia como persona me dice que, y como terapeuta y como coach, en la que he atendido a muchísima gente, me dice que enfoque sin equilibrio puede también terminar siendo un desastre. Es decir, si yo tengo un enfoque muy definido, pero ese enfoque me desbalancea hacia un área de mi vida en descuido o desmedro de otra área de mi vida, a la larga, ese desequilibrio termina también desenfocándome, termina impasándome, termina poniéndome en estrés y termina de alguna manera trastocando el enfoque que tenía en un área concreta y específica. Y yo quiero poner esto más o menos en perspectiva. En una ocasión, por cierto, en mi rol como terapeuta en la ciudad de Valencia, me llega, no voy a decir el nombre obviamente, me llega un conocido empresario de Valencia y me dice, bueno, usted sabe que yo soy un gran empresario. Y el hombre llegó alabando, si yo tengo tantas empresas y yo he hecho cualquier cantidad de dinero y tal, y el hombre habla y habla y habla, y como a los 2, 3 minutos de estar hablando, el hombre se pone a llorar desconsoladamente. Yo dejo que termine de llorar y llora y llora, y cuando termina de llorar, y cuénteme qué le pasa. El hombre me mira con los ojos vitriosos y me dice, pero déjeme decirle algo, que yo cambiaría todas mis empresas, que yo cambiaría todo el dinero que he acumulado si yo pudiera hacer algo por mi hijo que está perdido en el mundo de las drogas y está desahuciado y no sé qué hacer. Y lo peor que me está ocurriendo ahora es que esa preocupación tan grande que tengo por él no me permite concentrarme en los negocios y me está comenzando a ir mal en los negocios. Si yo creo que yo puedo tener un equilibrio en un área y la puedo seccionar en desmedro de las otras áreas que constituyen mis roles principales de vida, pues en algún momento voy a tener una pared con la que me voy a estrellar, porque tarde o temprano esas otras áreas actúan como una mesa que tiene una pata coja y que hace que toda la mesa se desestabilice. Y al desestabilizarse toda la mesa pierdo igualmente enfoque. Entonces, enfoque sin equilibrio tampoco funciona. Y para ir ya cerrando, algunas preguntas necesarias para reflexionar en esto del enfoque. ¿Dónde comenzar? Bueno, si entendimos el enfoque que expusimos, de adentro hacia afuera, tengo que comenzar con las definiciones personales y de ahí avanzando a las prioridades, definir metas, traducirlas en un plan de acción, si puedo rendir cuenta a alguien mejor. Entonces, comienzo de adentro hacia afuera por las definiciones personales. ¿Cuándo comenzar? Hoy mismo. No hay tiempo que perder. Hoy mismo. El tiempo es oro. ¿Con qué comenzar? Con lo que tengo disponible.
con lo que tengo disponible, porque si quiero esperar que la situación sea ideal, a lo mejor nunca arranco, nunca lo hago. Entonces arranco desde donde estoy y con lo que tengo disponible. ¿Cómo comenzar? Creando una estructura de enfoque. Es de lo que venimos hablando a lo largo de la exposición. ¿Con quién acompañarme? Con las alianzas que me suman, ¿verdad? No con las que me restan. Les dejo esas preguntas para que reflexionemos. ¿Dónde comenzar? ¿Cuándo comenzar? ¿Con qué comenzar? ¿Cómo comenzar? Y con quién acompañarme en el proceso. Y bien, esto era parte de lo que quería compartir en esta tarde a través el CP. Le voy a dejar la presentación, pero le voy a dejar también este link con un link de un ebook que escribí, que por cierto tiene que ver con parte de lo que hemos estado, y hay otros detalles ahí. Se llama El poder de una vida con enfoque. Entonces, es un libro que hemos puesto en una web disponible y gratuito. Y bueno, el que quiera accederlo, ahí tiene el link para acceder al libro El poder de una vida con enfoque. Y bien, de lo que se trata entonces con esa imagen que estamos cerrando es de pegarle al blanco, de poder enfocar un esfuerzo, y eso tiene que ver con definir de manera concreta ese blanco. Ese blanco se traduce en una meta. Cuando ese blanco es claro, definido, concreto, entonces me empodero porque me lleno de entusiasmo, pasión, de elementos de convicción, y eso hace que yo sea capaz de perseverar, de derribar obstáculos, de mantenerme pacientemente en el proceso hasta lograr resultados. Y obviamente se supone que lo que coloqué ahí es lo prioritario, lo importante. Y a propósito de eso, pues con eso nos despedimos. Nos decía Mafalda, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Bien, muchísimas gracias. Con esto estamos entonces cerrando. Muchas gracias, doctor Arana. En verdad quiero felicitarle la calidad de la información del material compartido, los anécdotas, los ejemplos que usó y por supuesto su experiencia. Fue muy edificante toda esta información compartida. En verdad le agradecemos mucho. Por aquí hay unas preguntas que habían hecho en el chat y quisiera hacerle algunas. Uno preguntaba, lo mejor es estar claro y definido los objetivos para poder enfocarnos. Vuelve a repetir, disculpa, lo mejor. Es tener bien claros y definidos los objetivos para poder enfocarnos. Decía Thomas Leonard, la claridad da enfoque. Un conocido coach decía, la claridad da enfoque. Ciertamente, si los objetivos no están claros, es muy probable que yo termine desviándome hacia muchos objetivos y no atendiendo prioritariamente esos objetivos. Y mientras más concreto, definido, dimensionado, mesurable, medible en magnitudes de cantidad, calidad, tiempo, es el objetivo, mayor enfoque logro. Porque entonces mi acción es más precisa, mi acción es entonces quirúrgica, va directamente a esa área concreta. Excelente, gracias. Quería comentar también que si alguno de los invitados quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y con todo gusto le damos acceso al micrófono para que puedan hacerla. Mientras tanto, aprovecho y hago otra pregunta. Entonces, ¿qué puedo hacer para seleccionar la ocupación correcta? Si tengo diversas oportunidades, ¿cómo saber cuál es la que me conviene? Yo creo que la que conviene tiene que ver con lo que yo tengo como definición personal. A mí una definición personal que me ha ayudado mucho es involucrarme en aquellas cosas en las cuales yo tengo el talento y la habilidad para eso. Pero hay un dicho que dice, zapatero a tus zapatos. O sea, meterme en un área de la cual yo no tengo conocimiento, no tengo formación y no tengo el talento y la habilidad para aprender rápidamente en esa área, para generar resultados positivos, es probablemente condenarme en algún momento a estrellarme. Porque donde yo tengo mis mejores argumentos, en el área donde yo tengo mis talentos y mis habilidades naturales, ahí donde yo puedo dar
mi mejor contribución, ahí es donde puedo producir el mayor impacto posible. Y ahí es donde yo puedo progresar más fácilmente, porque es en el área donde yo aprendo. Tratar de incursionar en un área donde no es mi talento y la habilidad natural y pretender que voy a aprender fácilmente, eso es como nadar en contra de la corriente. Ok, bueno, más claro imposible, ¿no? Es nuestra área de fortaleza, entonces. Se necesita un coach. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escuché una frase como que Dios, se necesita un coach, y a veces puede ser valioso acompañarnos de un coach. Ok, bueno, otra pregunta. ¿Deben existir algunos pasos previos que nos permitan definir hacia dónde debemos enfocarnos? Yo diría que esos pasos previos, y volvemos a la respuesta a la pregunta anterior, tiene que ver con el tema de la definición. Si yo tengo un sentido de propósito claro, si yo tengo una visión de lo que yo quiero alcanzar, es muy probable que de allí es donde van a salir las prioridades. Y de allí va a salir la energía, el entusiasmo y la pasión por mantenerme haciendo eso, porque tiene que ver con lo que yo soy, tiene que ver con lo que para mí de alguna manera me define como persona. Yo creo que eso es importante. Muchas veces nos adentramos a hacer cosas de oportunidad, pero no necesariamente está alineada con nuestro diseño de vida. Y a la larga carecemos del elemento de convicción para mantenernos en esa actividad y terminamos desechándola porque no nos representa realmente. Ok, agradecido. Bueno, aquí hay otra pregunta, quizás también relacionada un poco, pero ¿cómo tener la sabiduría para desechar lo no esencial y poder jerarquizar? Así es, bueno, cada quien, o sea, no es una pregunta sencilla de respuesta general, porque cada quien debe de alguna manera comenzar a identificar qué es esencial y qué no es esencial. Yo, por ejemplo, en algún momento dije, para mí ver televisión no es esencial. Para mí estar chateando en las redes sociales no es esencial. Para mí invertir tiempo en jugando con el teléfono inteligente no es esencial. Para mí es esencial mi familia, para mí es esencial mi finanza, para mí es esencial mi salud. Y si yo soy capaz de identificar esas cosas que yo defino como esencial, es más fácil que yo comience a descartar las cosas que no son esenciales. Pero eso es una respuesta que cada quien tiene que dar, porque lo que para mí puede resultar esencial, para otra persona no. Entonces cada quien debe de alguna manera explorar dentro de su propia vida y llegar a la propia conclusión de qué es esencial. Cuando llegue a esa conclusión de qué es esencial, entonces va a tener algo extraordinario, va a tener algo por lo que apasionarse, va a tener un elemento de convicción y va a tener además los argumentos en términos de personalidad, vocación y talento para hacer eso. Entonces probablemente va a tener mucha más oportunidad de no fallar y desistir en el camino. Ok, muchas gracias. Bueno, parte de, quizás de la reflexión en las láminas anteriores, ¿no? Que estar ocupado no significa para nada ser productivo. De alguna manera, tiene que ver con esto de poder seleccionar nuestras prioridades. Fíjate, ¿qué tan importante es saber dónde voy a poner el esfuerzo? En una ocasión me contaba un empresario, pequeño empresario, que él le informó a un trabajador, o sea, que había que hacer un retoque de pintura en algunas áreas de las instalaciones. Y él, bueno, se aseguró de comprar la pintura, etcétera, y le dijo al trabajador que fuera, pintara, y que fuera eficiente, o sea, que lo hiciera lo más rápido posible y que lo hiciera en la menor cantidad de tiempo. Pero como que no quedó claro la pared que tenía que pintar, la que interesaba pintar. El trabajador fue y en tiempo récord pintó la pared, optimizó la cantidad de pintura que usó, y cuando fue ante la persona le dijo, no, pero si esta no es la pared que yo quería que pintara. Entonces el problema no es si estoy haciendo actividad, es si estoy haciéndola en la dirección correcta. El problema es si estoy pintando la pared que debería estar pintando. Y eso obviamente tiene que ver con definir cuáles son mis prioridades. Esta pared tiene que ver con cuáles son mis prioridades. Donde yo realmente vale la pena que invierta el esfuerzo. Excelente. Perfecto. Bueno, por aquí ya yo no tengo más preguntas. No sé si hay preguntas.
¿Cómo están? Hay una persona que escribió, Vera Brene, escribió una pregunta, pero se equivocó y me la escribió al privado. Y es, doctor Arana, ¿el factor financiero influye en el enfoque? Bueno, influye, no es determinante, pero influye porque si en algún momento parte del enfoque mío como meta de crecimiento implica la posibilidad de generar algún desarrollo, algún conocimiento, en algún momento pues tengo que generar el recurso financiero para poder crecer en el área que me interesa y que está alineada a mi meta. Y puede ser que en ese caso el proveer el recurso financiero se convierta en una submeta necesaria para alcanzar la otra meta que quiero alcanzar. Es decir, todo suma. Todo suma. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta? Vestalia San Pedro levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Adelante. Bueno, no iba a hacer una pregunta realmente. Creo que me respondieron casi todas las que tenía. Quiero felicitar y agradecer a Arnoldo este esfuerzo de esta brillante exposición. Nos ha traído mucha información de la que estamos necesitando en este momento, dada la incertidumbre en la cual nos encontramos, saber que estos pasos son esenciales y que hay que buscar ese enfoque para poder lograr el éxito y dar estos pasos que son los más convenientes y buscar esa sabiduría. Te agradecemos infinitamente que hayas estado dispuesto, esperamos contar contigo más adelante. Creo que todos los oyentes se beneficiaron de esta oportunidad y bueno, eso es lo que te deseo, te deseamos lo mejor, sabemos de todas las vicisitudes que han tenido todas estas circunstancias y esperamos que cada día pues vayas progresando y dando tanto de sí como lo diste en esta oportunidad. Gracias. Gracias, estamos a la orden, Vestalia, con mucho gusto.